Ay, gracias a Dios por un domingo más. Qué bueno es estar juntos, qué bueno es estar aquí. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de los Hechos. Ya estamos en la recta final, estamos en el capítulo 25. Ya nada más nos restan 3 capítulos del libro de los Hechos. Creo, si no me equivoco, que llevamos un poquito más de 2 años. 1 año y casi 2 ya, creo, no estoy seguro, pero sí llevamos ya bastante tiempo en Hechos y espero que haya aprendido algo. Digo, hemos visto muchas cosas muy interesantes, me queda claro que algo se nos debió haber quedado y eso espero. Pero bueno, el día de hoy vamos a continuar con la narrativa. Estamos en el capítulo 25 del libro de los Hechos y el título de hoy es Pablo ante Festo. Festo es el nuevo gobernante. Si usted ha estado siguiendo los estudios que hemos estado llevando acerca de lo que está aconteciendo en la vida de Pablo, usted recordará que Pablo ha estado ante el gobernador por petición de los judíos que lo tomaron en el templo, lo iban a linchar y fue llevado ante el concilio de los judíos, que es el Sanedrín, que es los que juzgan, pero ellos no encontraron la autoridad, que es en este caso el comandante romano vio que ellos no iban a poder resolverlo y entonces lo llevan con el gobernador y en ese momento era Félix. Ahora Félix ha dejado de ser el gobernador. Si usted recuerda, en el capítulo 24 Félix se va. Es sustituido, cambia el poder y ahora está Festo. Ahora, en este nuevo capítulo del libro de los Hechos vamos a ver algunas cosas. Antes de poder llegar a donde queremos, vamos a empezar a descubrir ciertas cosas. Es como cuando vas en un viaje, ¿no? Vas en un viaje por carretera y de repente ves un letrero que dice tantos kilómetros para llegar, no sé, a donde vayas, ¿no? Y un poco más adelante vuelve a aparecer un letrero y te dice tantos kilómetros para llegar, ¿no? De repente piensas y dices, ay, ya vamos a llegar, ¿no? ¿Alguna vez ha ido a Cancún en carretera, por carretera? Son muchas horas, ¿no? De repente vas y dices, Cancún 1000 kilómetros, dices, su mecha. Más adelante dices, Cancún 800 kilómetros, no hombre, todavía le falta. Pero bueno, en el transcurso que van sucediendo ciertas cosas, vas descubriendo ciertas cosas antes de llegar. Y una de las cosas que aprenderemos aquí es que una y otra vez Pablo, cada vez que Pablo es juzgado ante un tribunal del mundo, siempre es declarado inocente. Esto es importante. Los mejores tribunales del mundo no pudieron con este hombre imputarle un delito. No pudieron. Intentaron. Particularmente el pueblo judío se levantó en su contra, pero no pudieron encontrar culpable a este hombre. Y su inocencia se presentó con un tremendo reproche por el pecado de ellos. Es decir, lo acusan de algo y él termina acusándolos a ellos de lo mismo que lo están acusando a él. Y entonces el poder y el impacto de una vida sin mancha la podemos ver en un principio aquí en esta escritura. ¿A qué voy? Vamos a descubrir varios principios. Vamos a ver varias cosas antes de llegar al punto que queremos. Porque vamos a descubrir que Pablo tiene una vida sin mancha y ese es un tremendo principio. Porque ¿quién de los que estamos aquí pudiéramos levantarnos ante un juzgado alguna vez y decir, yo no tengo nada de que se me acuse? A lo mejor aquí en el mundo, pero delante de Dios. A lo que voy es que Pablo nos enseña que con su vida él da un tremendo testimonio de que lleva una vida sin mancha. Aprenderemos otra verdad. El poder de ese testimonio
de inocencia e intachable es importante, pero aprenderemos que el odio de las personas religiosas existe hacia el cristianismo. La hostilidad más volátil del mundo hacia el cristianismo, escuche bien, no proviene de la gente que nosotros tachamos como mala. ¿Sabe de dónde viene eso? De la religión. Escuche lo que le voy a decir porque eso está bien interesante. Históricamente los mayores perseguidores del cristianismo han sido los religiosos. Porque no son tolerantes. Ahora, hay una razón por ello. Satanás es el que está detrás de todos estos líderes religiosos. Y es abierta y franca la intolerancia hacia Cristo y hacia el cristianismo. ¿Has notado que cuando alguien comienza a pecar y se vuelve cautivo de eso, se convierte en un hábito que es casi imposible romperlo? Es decir, esta es una manera de actuar y es un hábito en ellos, y es a lo que Pablo nombra como ser esclavo del pecado. Y eso es tremendo, porque la gente religiosa así actúa. Otra cosa que aprenderemos es que hay un patrón de persecución por parte del sistema del mundo hacia el cristiano. Claro, el cristiano que es efectivo, que es lleno del Espíritu, es el que siempre está metiendo en problemas al mundo. Porque hoy en día mucha gente se dice ser cristiana. Hoy en día hay música cristiana, escuelas cristianas, hay libros cristianos, hay hasta cuna cristiana, ¿no? Dicen, ay, yo vengo de una cuna cristiana, ¿no? O sea, hay tantas cosas cristianas ya. Pero el verdadero cristiano, el verdadero hombre de Dios, la verdadera mujer de Dios, meten apuros al mundo, porque no es del mundo, porque no actúa como el mundo. Y cuando eso sucede, se desata una persecución, porque el mundo no lo soporta. Otro principio que veremos es la valentía del cristiano que está comprometido. Que leía yo a algún autor que decía que es una de las virtudes que están perdidas hoy en día. La valentía de ser cristiano verdadero hoy en día es algo que se ha perdido. Decía este hombre que el valor es el lado exterior de la fe. Porque cuando tú tienes fe, eso es interior. Pero si tu fe es verdadera, lo que tú externas es valor. ¿En qué? En creer que lo que Dios te está diciendo es real. Y eso te lleva a actuar para hacer las cosas que Dios te está pidiendo. Es la respuesta a la fe. Y aquí vemos un tremendo valor de Pablo. Quiero decir, hizo cosas simplemente extraordinarias que mostraron un coraje o una valentía increíble. ¿Por qué? Porque le creía a Dios. Algo que necesitamos comentar también es que el cristianismo siempre ha estado siendo atacado y acusado de muchas cosas. Y una de las primeras críticas hacia el cristianismo fue que era activismo político, que era algo revolucionario, que era una orientación política de derrocamiento. Es decir, nos vamos a levantar, vamos a cambiar la forma de pensar y vamos a quitar a lo que está. Pero se los he dicho muchas veces, Dios no nos llama a que nosotros como cristianos nos levantemos, hagamos unas pancartas, mañana venimos, compramos unas cartulinas, les pegamos unos palitos y nos vamos al municipio y nos vamos a plantar ahí, nos vamos a hacer huelga de hambre, que se ponga en huelga de hambre Oscar o Juan o el pastor que está muy gordo, y que hasta que no cumplan con los requisitos que queremos o las demandas que queremos nosotros, no nos vamos a quitar. Dios no está detrás de eso, Dios no manda eso. ¿Tú crees que a Dios le interesan las manifestaciones? No. Dios lo que le interesa es que tú cambies, que tu corazón sea como Él.
Dios no está detrás de eso. No hay tal cosa como una política de derrocamiento. Y siempre que en el libro de los Hechos tú lees, el Espíritu Santo registra pruebas de que los cristianos ante el mundo romano siempre salen inocentes. En el momento de la fundación de la iglesia, en los primeros años, vas a ver cómo es que siempre los cristianos eran inocentes de cualquier actividad política para derrocar a cualquier gobierno. Eso es importante que lo sepamos. Veremos el principio, como les dije, del poder de una vida totalmente comprometida. ¿Por qué? Porque un hombre o una mujer que está realmente comprometida con Dios va a impactar a todo mundo. Su casa, sus vecinos, las personas que trabajan con ella o con él, la gente a su alrededor, la gente con la que habla, va a tener un impacto. Pablo, desde el más simple en la calle hasta el César. O sea, con todos los que él se relacionó, los impactó. Otra cosa que vamos a ver es la providencia de Dios. Esa ya la hemos estado tocando, pero la vamos a ver aquí. Ahora, sin más que añadir, vamos a ver qué nos enseña Hechos 25. Hechos 25, versículo 1 dice: 3 días después de haber llegado para tomar su puesto de gobernador, Festo viajó de Cesarea a Jerusalén. Recuerde que en el capítulo 24, no me acuerdo si es versículo 26 o 27, Félix, que era el antiguo gobernador, dijo: mi gestión se terminó, con permiso, se fue. Lo sustituyeron, lo quitaron. ¿Qué hizo? Dice claramente la Escritura, para quedar bien con los judíos, dejó preso a Pablo. Un hombre que está siendo juzgado, a quien no se le ha podido comprobar las acusaciones que se le hicieron. Das vuelta a la hoja, entras al capítulo 25. 3 días después de haber llegado para tomar su puesto de gobernador, Festo viajó de Cesarea a Jerusalén. Es como que llegué, dejé mis maletas, descansé, al otro día me di cuenta de 2, 3 cositas, ¿sabes qué? Vamos a Jerusalén. Los jefes de los sacerdotes y los líderes judíos presentaron cargos ante Festo en contra de Pablo. Le pidieron a Festo, y yo lo subrayé, el favor de enviar a Pablo a Jerusalén. En realidad, querían tenderle una emboscada a Pablo en el camino y asesinarlo. Pero Festo les respondió que Pablo estaba detenido en Cesarea y que él mismo iría ahí muy pronto. Dijo: algunos de sus líderes pueden venir conmigo a Cesarea y acusarlo si consideran que ha cometido algún delito. Festo, versículo 6, se quedó en Jerusalén como 8 o 10 días y luego regresó a Cesarea al día siguiente. Festo se sentó en el tribunal y ordenó que le trajeran a Pablo. Pablo se presentó, los judíos que habían venido de Jerusalén lo rodearon, presentaron muchos cargos graves en su contra, pero no los podían probar. Versículo 8, Pablo se defendió diciendo: no he hecho nada malo en contra de la ley de los judíos, ni en contra del templo, ni en contra del emperador. Pero como Festo, otra vez, quería quedar bien con los judíos, le preguntó, y déjeme hacer una pausa ahí. Vamos a ver en un minuto, más adelante, desde Poncio Pilato, Félix y ahora Festo, cómo es que los judíos, líderes del pueblo de Israel, manipulan a los gobernadores. Cómo es que este grupo de personas hacen las cosas para que salgan ellos beneficiados. Y entonces cada gobernador que llega busca tener favor delante de ellos. Porque aquí dice, quería quedar bien con los judíos. Le preguntó, ¿quieres ir a Jerusalén
para que yo te juzgue ahí por esto? Pablo contestó: en este momento estoy ante el tribunal del emperador y es aquí donde debo ser juzgado. No he hecho nada malo en contra de los judíos, como usted bien lo sabe. Si soy culpable de algún delito o he hecho algo para merecer la muerte, no estoy tratando de escapar de ella. Pero si no hay nada cierto en los cargos que estos tienen en mi contra, nadie tiene derecho de entregarme a los judíos. Pido ser juzgado ante el emperador. Después de haber hablado con sus asesores, Festo dijo: ¿has pedido ser juzgado ante el emperador? Entonces irás al emperador. Ok. Si retomamos esta pequeña sección que hemos leído ahorita, podemos ver varias cosas. Festo ahora es el nuevo gobernador, llega a la casa que fue construida o al palacio que fue construido para Herodes. Ahí está Pablo. Al parecer solamente llegó, dejó sus maletas, vio dónde se iba a acomodar, checó 2, 3 oficios por ahí, habló con su secretaria, le dijo: ¿sabes qué? Lo primero que tengo que hacer como gobernador es ir a ver a la gente que gobierno. Entonces voy a ir a Jerusalén. Al llegar a Jerusalén, él busca conciliar con la población judía. Es decir, como todo político, busca quedar bien. Aquellos que hemos estado metidos en ese ambiente sabemos que necesita la gente que está al frente tener el favor de la gente que está debajo de ellos. Aquí la situación es que cuando él llega, acaban de quitar a Félix. Y acaban de quitar a Félix y la situación está, ¿cómo se puede decir? Delicada, está tensa, había hostilidad. Él reconoce que tiene que ir, que tiene que familiarizarse con ellos, se dirige con el grupo de los líderes, con el sumo sacerdote, con el consejo judío del Sanedrín, y debe estar muy consciente de las costumbres, de la política, de cómo existe la situación cómo está la situación en la que él ha llegado, porque él sabe que estos contactos son muy importantes y debe establecer una relación cálida de trabajo entre el sumo sacerdote, el Sanedrín, los romanos, el miedo que se levanten los judíos y cómo gobernarlos. Ahora, aquí es el punto donde yo les decía. Cuando Poncio Pilato llegó a ser gobernador en el tiempo de Jesús, esto lo dice un historiador, Poncio Pilato llegó y entró a Jerusalén. Ustedes han visto por lo menos las películas de soldados romanos que llevan, ¿cómo le llaman a su pectoral, su pechera, su armadura, que llevan muchas símbolos, muchas cosas? De hecho, ellos caminaban con un águila, ¿no? Y adoraban ciertas deidades. Y cuando este hombre llega a Jerusalén, si hay algo que los judíos odian en este tiempo, son los ídolos. Y que un romano llegue a la ciudad de Jerusalén con sus ídolos en su vestidura, trayéndolos y exhibiéndolos. Y dice el historiador que lo primero que Pilato hizo fue querer poner y colgar los ídolos por toda la ciudad. Los judíos se pusieron de pestañas, como decimos. Se molestaron tanto y le dijeron: o los quitas o va a haber problemas. Y entonces Pilato dijo: pues no los quito, yo soy el gobernador, pónganle como quieran. Entonces se fueron a Roma, exigieron que le dijeran a él que los bajara, porque si no iba a haber problemas. Y entonces Roma dice: nosotros no queremos problemas con ninguna de las provincias que tenemos, queremos que todo marche en calma, que no haya... Entonces, a ver, Poncio Pilato, quítame todo eso. Y entonces ellos ganan terreno, los sacerdotes, el Sanedrín, el sumo sacerdote, van ganando terreno al gobernador. No sé si me explico. Y como ganaron la primera carta,
Ahora ellos ya saben por dónde jalar, si me permite la expresión. Ahora saben por dónde o qué botones oprimir. Y entonces Poncio Pilato llega el momento donde se ve en contra de la pared, porque por eso le dicen los judíos a Poncio Pilato: crucifícale. No, pero crucifícale. Es decir, había en ese momento con Poncio Pilato manera de presionarlo, porque 3 quejas y adiós, al gobernador. Porque si se levantaba el pueblo, entonces no estás haciendo bien tu trabajo. No estás haciendo tu trabajo como debes hacerlo y estás causando problemas. No sé si me explico. Mire, cuando en el tiempo en el que me tocó ser director, o sea, de repente me decían: jefe, me hablaban y me decían: jefe, los de limpia pública van a hacer una huelga. ¿Tú qué piensas como director, no? Dices: ¿por qué? O a ver, vamos a solucionar. ¿Por qué? Porque tú sabes que si hay problemas, pues entonces hay algo que tú estás haciendo mal. Y entonces, estos judíos ya saben por dónde hacer las cosas. Con Félix también le fue muy mal. Ahora, la razón de todo esto es porque usted no tiene este libro en su Biblia, porque nosotros no usamos esa Biblia, pero seguramente ha escuchado de los Macabeos. Es un libro que existe en la Biblia católica. El libro de los Macabeos es la historia de esta familia. Judas Macabeo y sus hijos un día dijeron: ya estamos hartos de los romanos, vamos a levantarnos en contra de ellos. ¿Quién se anota? Y se levantan, pero no fueron los romanos, creo que fueron los griegos. Se levantan y hacen una revolución. Y entonces Roma dice: no queremos ese tipo de problemas, te vamos a poner gobernador, pero para que todo esté en paz. Y entonces llega este hombre Festo, empieza a tratar con ellos y de manera estratégica empieza a reconciliarse, o eso quiere él. Pero ellos inmediatamente quieren tener la carta a su favor. Versículo 2 de lo que acabamos de leer de Hechos 25. Los jefes de los sacerdotes y los líderes judíos presentaron cargos ante Festo en contra de Pablo. Ahora déjame decirte algo que es bien importante. ¿Sabes cuánto tiempo lleva Pablo encerrado? Pues 2 años. 2 años lleva Pablo encerrado. O sea, no se les ha olvidado, lo tienen bien presente. Lo primero que le piden al nuevo gobernador, en lugar de que diga: oiga, no va usted a arreglar la calle esta, mire que está bien fea, o oiga, no va usted a poner más vigilancia ya en la colonia. Lo primero que le piden es: queremos pedirle un favor. Claro, este Festo, pues no es ingenuo, no se va a dejar engañar. Pero los jefes de los sacerdotes y los líderes judíos, por eso le decía yo hace rato que uno de los principios que veremos es cómo el sistema del mundo, operado por el mundo, es el que ha atacado al cristianismo, es el que ataca a Cristo mismo. O sea, nunca tú vas a ver que las prostitutas, que los maleantes, no, ellos no son los que atacaban a Cristo abiertamente. Los que atacaban abiertamente a Cristo eran los religiosos. Era un consejo formado por sumos sacerdotes, ancianos, escribas, gente preparada que gobernaba Israel. Y lo primero que dicen a este nuevo gobernador es: tráete a Pablo para acá, ¿no? O sea, parece algo inocente, parece algo: oye, ¿por qué no tienes ahí un preso que se llama Pablo y hay que juzgarlo? ¿Por qué no lo traes aquí a Jerusalén? Han pasado 2 años, no se les ha olvidado, sigue ahí presente. El versículo 3 dice: le pidieron a Festo el favor. Fíjate, si algo aprendí yo
y se lo comentaba yo a Oscar cuando trabajábamos en el municipio, es que en las diferentes dependencias, cuando estás en ese mundo es que se piden favores. Oye, ¿me haces este favor? Ah, sí, claro. Pues yo te hago el favor, pero ya tengo una carta aquí para que cuando yo necesite un favor de ti, pues yo tengo toda la confianza para hablarte y decirte, oye, ahora tú me haces este favor a mí. No sé si me explico. Entonces, esta gente está diciendo, oiga, ¿nos podría hacer este favor? Como diciendo, con usted vamos a trabajar bien, sin problema, nada más necesitamos este favor. Y el favor es que lleven a Pablo a Jerusalén. Pero que Dios, que todo lo sabe, dice, en realidad querían tenderle una emboscada a Pablo en el camino y asesinarlo. No querían justicia. O sea, no fueron, oye, queremos justicia porque durante 2 años hemos buscado que se nos haga la justicia. No. Ellos querían sangre. De repente suena agradable e inocente, pero quieren tenderle una emboscada y están tratando de aprovecharse. Ahora, este hombre acaba de llegar, se da cuenta, no es un tipo ingenuo, pero también ellos saben que es un hombre que teológicamente no está bien orientado. Pero él tiene el deseo de congraciarse con ellos, pero no cede. No cede porque yo creo que simplemente Dios no se lo permitió. Es lo único que puedo decirte, no voy a meterme en otro tipo de conjeturas. Y aquí vemos cómo es el odio de los religiosos. Y fíjate, dicen amar a Dios, pero en su corazón está el pensamiento de asesinar. Ojo, porque algunas veces podríamos nosotros pensar y decir, ay, esa gente, qué mala es. Pero nosotros a veces nos comportamos igual. Somos gente que pensamos que porque venimos a la iglesia, que porque cantamos a Dios, que porque leemos la Escritura, que porque hacemos tal o cual cosa bien, estamos exentos de eso. Pero cuando tú te enojas con un hermano, cuando tú te molestas con alguien a tal grado, la Biblia dice que es como asesinar a alguien, ahí en tu corazón. Entonces debemos tener cuidado. La verdad es que la razón por que las personas religiosas odian la verdad es porque estas personas religiosas están en el sistema de Satanás. Y Satanás está en contra de Cristo. Y no despreciaron a Pablo porque Pablo había vivido toda su vida como judío antes de su conversión. Era de ellos, ¿no es cierto? Él fue el líder de la persecución, él empezó todo eso. Era amigo de algunos de los que estaban ahí acusándolo. Uno de los alumnos de Gamaliel, uno de los maestros más reconocidos. Él era uno de los mejores estudiantes. Pero en el momento en que se identificó con Jesucristo, en ese momento lo odiaron. Entonces no es que odien a Pablo, es que odian a Cristo. Decía Paul Washer que si se abriera la puerta del infierno y le dijeran a la gente que está en el infierno, salgan, la gente que está en el infierno diría, cierra esa puerta, odiamos a Dios. Decía R.C. Sproul que el crujir de dientes en el infierno no es por miedo, sino de coraje, de odio hacia Dios. La gente que está en contra del cristiano no está en contra de la persona en sí, sino de Cristo. Odian a Dios. Usted puede leer el Nuevo Testamento y se va a enterar que la mayor persecución, como les dije hace un momento, viene de la falsa doctrina, de los falsos maestros.
Pablo se lo advirtió a Timoteo, y el odio de Satanás continúa. Y como te dije hace un momento, cuando pensamos en el mundo, debemos pensarlo como un sistema operado por Satanás. Y no solamente es el crimen, la prostitución, la inmoralidad, la guerra y todas estas cosas. Cuando piensas en el sistema del mundo, debes pensar principalmente en la religión que está en el mundo. Acuérdate que 2 Corintios dice que Satanás se viste como un ángel de luz, y que se va a presentar y que muchos van a ser engañados. Muchas personas inmorales en el sistema religioso falso. Mira lo que dice Juan 15, versículo 18. Si el mundo los odia, recuerden que primero me odió a mí, dijo Jesús. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como ama a su propia gente, pero ustedes no son del mundo. Yo los elegí para que no fueran parte del mundo, y por eso el mundo los odia. Entonces yo me pongo a pensar, si el mundo no me odia, entonces yo no estoy llevando bien mi cristianismo. Ahora, no estoy buscando que el mundo me odie. El mundo de por sí me va a odiar cuando yo viva mi cristianismo como debo vivirlo. La mayor parte del odio no viene del ateísmo, viene del judaísmo, es decir, del sistema religioso. Hace un momento se los comenté, ¿fueron las prostitutas que odiaron a Jesús? No. ¿Los criminales? No. Fueron los religiosos, porque Satanás está detrás de ese sistema falso. Juan 15, 20. Recuerden lo que les dije. Un siervo no es más que su amo. Si ellos me persiguieron, también los van a perseguir a ustedes. Si obedecieron lo que les enseñé, también obedecerán lo que ustedes les enseñen. Pablo tiene 2 años. Ahí ha estado 2 años Pablo. No ha hecho nada. No ha podido salir porque está en la cárcel. O sea, es prisionero. Y lo odian. Lo odian. Ahora, usted piénselo conmigo un momento. Todos los sistemas religiosos afirman conocer a Dios. Pero los hechos reales son que no conocen a Dios. No conocen a Cristo. Por eso lo desprecian. Y a todos los que le siguen. Juan 15, 22. Si yo no hubiera venido y hablado con ellos, no serían culpables de ningún pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y yo cuando leía eso, yo decía, ¿cómo es eso? Si yo no hubiera venido y hablado con ellos, no serían culpables de ningún pecado. Entonces, si Jesús no vine, entonces no tendríamos pecado. No, claro que tendríamos pecado. Entonces, ¿de qué pecado está hablando? ¿Cuál es ese gran y culminante pecado? Juan 16, 9 dice, demostrará que los que no creen en mí son los pecadores. Jesús dice, si yo nunca hubiera venido y los hubiera confrontado, jamás hubiéramos desenmascarado entre los que son y los que no son. Ese es el verdadero pecado. O sea, tú y yo nos podemos vestir de bondad y de gracia, cariño y perdón y lo que tú quieras, pero Dios sabe nuestro corazón. Cuando Cristo viene a la vida de alguien, saca
lo que hay dentro de ese hombre. Juan 15:24, no tendrían ninguna culpa si yo no hubiera hecho las obras que hice entre ellos. Si no hubiese sido así, no serían culpables, pero han visto las obras que hice y siguen odiándome a mí y a mi Padre. Es decir, el pecado de rechazar la plena revelación de Cristo. O sea, antes de que Él viniera, pues, los sacerdotes, wow, hombres de Dios. Llega Él, se presenta y les dice, yo soy el Hijo de Dios, hay que hacerlo así, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Y ellos dicen, ¡no! Y entonces dice Jesús, o sea, si yo no vengo, no descubrimos el pecado que hay realmente en ustedes. ¿Se acuerdan cómo dijo Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Juan 15:25, sin embargo, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que se escribió en su ley. Ellos me odiaron sin causa, solo por su pecado. El mundo odia a las personas que se oponen abiertamente a Él. Es decir, que viven de otra forma. ¿Tú por qué no tomas? ¿Por qué no fumas? ¿Por qué no mientes? ¿Por qué no robas? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces el otro? Porque yo soy cristiano. No, entonces... Y te dicen y te tachan y te mutean, te aíslan. Por eso Pedro dice, somos extranjeros en este mundo. No somos de este mundo. Por eso lo hemos comentado muchas veces. No debemos tirar el ancla en este mundo. No debemos decir, vamos a establecernos aquí. No, vamos de paso. Pero muchos queremos arraigarnos y estar bien firmes y cimentados y vamos a hacer esto. No. Ahora, ¿es peligroso vivir una vida piadosa en este sistema impío? Sí. ¿Por qué? Porque te conviertes en la conciencia del mundo. Pablo lo habían encerrado 2 años. No les ha hecho nada, pero les molesta. Lo traen aquí. Por eso decía yo que el pecado esclaviza. 2 años los ha estado consumiendo el odio hacia Pablo. Pablo está en la cárcel desde hace 2 años y es más libre que todos ellos que caminan en libertad, pero que son esclavos de un sentimiento arraigado en sus corazones que se llama odio, amargura. Eso destruye, Así que si tú tienes odio, sientes amargura, si sientes ese tipo de situaciones en tu vida, ten cuidado. Romanos 6:16 dice, ¿no saben ustedes que cuando se ponen al servicio de alguien y lo obedecen, son esclavos de él? Pueden ser esclavos del pecado y morir, o pueden ser esclavos de Dios y ser aprobados por él. Usted sabe, y si no lo sabe, usted debe entender que el odio destruye. Génesis, no vamos a ir allá, pero desde Génesis. ¿Qué pasó con Caín? ¿Qué le hizo a su hermano Abel? Lo mató. ¿Cómo vivió Esaú en contra de su hermano Jacob? Lo odió, siempre lo odió. Si eso no te satisface, piensa en los hermanos de José. Lo odiaban. ¿Qué le hicieron? Lo vendieron como esclavo a Egipto. ¿Eso no te satisface? Piensa en Saúl. ¿A quién perseguía para matar? A David. ¿Eso no te satisface?
piensa en Absalón, el hijo de David, que odiaba a su padre. No, piensa en Esther, en donde un hombre llamado Amán planeó y mandó a construir una torre enorme como una horca para matar ahí al tío de Esther. Él murió en esa horca. Y una y otra vez vas a darte cuenta que lo que comienza como una pequeña actividad se convierte en un hábito y se convierte en una esclavitud. Ese es el engaño del pecado. 2 años han transcurrido, siguen odiándolo, sigue él en sus corazones ahí, están esperando la oportunidad para matarlo. Ahora, usted y yo sabemos que el único que puede romper con todo eso es Jesucristo. No hay otro poder que pueda romper con eso. El poder del pecado, el odio. Hechos 25:4. Pero Festo le respondió que Pablo estaba detenido en Cesarea y que él mismo iría ahí muy pronto. Parecía una petición justa, pero había un problema. Y Festo, como les dije, creo que es dirigido por Dios, y ahorita lo vamos a ver, que es el siguiente punto, la providencia de Dios. No se deja engañar. Les dice en el versículo 5, algunos de sus líderes pueden venir conmigo a Cesarea y acusarlo si consideran que ha cometido algún delito. ¿Por qué no se dejó? Por la providencia de Dios. ¿Sabes que Dios ordena las actitudes y acciones de los hombres para lograr sus propios fines? Así de fácil, así de sencillo. Juan 19:10. Escucha lo que le voy a decir. Dios ordena los pensamientos, las acciones de los hombres para cumplir sus propósitos. Juan 19:10. Entonces Pilato le dijo, ¿no vas a hablarme? Está hablando con Jesús. ¿Acaso no sabes que yo tengo la autoridad para dejarte libre o para matarte en una cruz? Versículo 11, Jesús le contestó, no tienes ninguna autoridad sobre mí a menos que te la haya dado Dios. Por esto, el hombre que me entregó a ti es más culpable que tú. ¿Sabes qué le estaba diciendo Jesús? No estás a cargo. Tú no estás a cargo. Hechos 2:22. Israelitas, escuchen estas palabras. Dios aprobó a Jesús de Nazaret y lo demostró ante ustedes con las obras poderosas. Está hablando Pedro. Las maravillas y las señales milagrosas que hizo a través de él. Ustedes bien saben que es verdad porque lo vieron. Él les fue entregado conforme al plan de Dios, quien ya sabía lo que iba a pasar. Ustedes lo mataron por medio de los hombres perversos, clavándolo en una cruz. A ver, ¿Dios ya sabía que Jesús iba a morir en una cruz? Sí. ¿Pero es su hijo? Sí. ¿Lo permitió? Claro. ¿Por qué? Ese es su plan. Juan 7:30. En una ocasión trataron de arrestar a Jesús. Dice, entonces trataron de arrestarlo, pero nadie pudo echarle mano porque todavía no había llegado su hora. Ahora, no era como que Jesús esquivaba y córrele por acá y ábrele por allá y estorba. No era eso. Simplemente no había llegado su hora y nadie se atrevió. Así como cuando vemos en las películas que dicen, tú mejor tú, a ver, no se atrevieron. Lucas 22:53. Yo he estado con ustedes todos los días en el área del templo y no me arrestaron, pero esta es su hora
la hora en que reina la oscuridad. Cuando llegó la hora, Jesús dijo, ese es el momento, ya no más. Y lo llevaron. Ahora, Dios permite las cosas en la vida de sus hijos. Amén, así es. Génesis, ahora casi no hablamos del Antiguo Testamento, pero vamos a Génesis 45. Los hermanos de José lo vendieron porque lo odiaban, porque su papá lo quería más a él. Mis hijos me han preguntado que si yo quiero más a uno de mis hijos que a otro. Y yo les digo, no, yo quiero a todos por igual. No, pero ¿quién es tu preferido? Ya sabes, ¿no? No sé si ustedes lo han pensado alguna vez. Si llegan a tener otro bebé va a ser lo mismo. Y todos los que tenemos más de dos, o más de uno más bien. El problema aquí es que el papá de José no le importaban los otros. Y se volcó en amor hacia uno. Y le demostró el amor sin que los demás le importaran. Y entonces los demás le agarraron un coraje, lo vendieron como esclavo. Y Génesis 45, 7, ya este hombre ha pasado por una serie de situaciones y ya es el segundo en Egipto. Después del faraón está él. Es una cosa impresionante la autoridad que Dios le ha dado. Y él dice, pero Dios me envió antes que ustedes para asegurarse de que algunos de ustedes sobrevivan en la tierra y permitirles que vivan de una manera extraordinaria. Por lo tanto, no fueron ustedes los que me enviaron aquí. ¿Quién dice? Fue Dios. Me convirtió como en un padre para el faraón, señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. José no sabía. Yo me puedo imaginar a José ahí en el foso cuando lo echaron sus hermanos, espantado, inseguro, con incertidumbre qué va a suceder, cuando lo venden por esclavo, cuando se lo llevan a Egipto, cuando es metido a la cárcel por una acusación falsa, cuando le promete al pastelero del rey, el pastelero le promete que lo va a sacar y no lo saca, o sea, una y otra vez dice, híjole, no he hecho nada, y mira cómo me va. Pero Dios, que está sentado en el trono, tiene un momento especial y específico para cada quien. Y aquí está José diciéndole a sus hermanos, fue Dios quien me envió. Si no me hubiera enviado, si yo no hubiera participado en esta campaña de guardar el grano, de guardar todo lo que se ha guardado, porque el sueño del faraón fue 7 años de vacas gordas, seguido de 7 años de vacas flacas. Y para poder sobrevivir los 7 años de las vacas flacas, en el año de las vacas gordas, había que ¿qué? Había que guardar. Y como él guardó, entonces el pueblo, su familia, también sobrevivió. Para eso lo mandó Dios. Así que Dios, para preservar la línea mesiánica, tuvo que preservar esa familia. Porque si ellos morían, adiós Mesías, pero ellos sobreviven. Y entonces Dios envió a José por adelantado a Egipto para asegurarse que cuando ellos llegaran, cuando estuviera la hambruna, él fuera nada más y nada menos como una figura paterna para el faraón. De hecho, si usted lee Génesis, el faraón, cuando José va y le dice, ¿sabes qué? Mi papá está vivo, mis hermanos también. Les dice, ¿sabes qué? Dales estas tierras. ¿A qué se dedican? No, pues son ganaderos. Pues que nos cuiden todo el ganado que tenemos y darles las mejores tierras y que se vayan a vivir allá. Cayeron en blandito. ¿Por qué? Porque José ya estaba por parte de Dios en ese lugar. ¿Quieres otro ejemplo? Daniel 4. Daniel 4, eso está increíble.
Dice, así lo decretaron los santos ángeles que vigilan todo, para que todas las criaturas sepan que el Dios Altísimo gobierna sobre los reinos humanos. Él da el poder, dice, a quien Él quiere y coloca en el trono aún al más humilde de los hombres. ¿Sabes quién está dirigiendo la política en México? Dios. ¿Sabes quién va a poner al próximo presidente de la República? Dios. No, nosotros salimos a votar y en el INE. Es Dios. Y si tú piensas en esto que te estoy diciendo, no me gusta hablar mucho de esto, pero si tú piensas en esto, y si tú lo analizas, durante 70 años Dios permitió y ha permitido o permitió que hubiera un sistema en el país que hoy es historia, pero que esa historia nos deja una enseñanza, es decir, de cuánto tiempo pasó con gente haciendo lo que quiso en el país. ¿Por qué? Porque México ha sido rebelde, porque México ha sido un país de gente alejada de Dios. Porque si México se dobla sus rodillas, busca al Señor, el Señor cambia el rumbo de este país. Esa es la realidad. A mí no me toca juzgar si está haciendo bien, mal el trabajo, eso lo va a ver el Señor. A mí me toca orar, a usted también. Y aquí vemos que la Escritura dice que el Señor da el poder a quien Él quiere y coloca en el trono aún al más humilde de los hombres. Dios ordena todo esto. Daniel 4:25, usted será apartado de la gente y vivirá como los animales, comerá pasto como el ganado y se mojará como el rocío. Le está hablando a nada más y nada menos que al rey Nabucodonosor, uno de los reyes más importantes de la historia. Está interpretándole un sueño, Daniel. Y Daniel está diciendo, ¿sabe qué? Va a llegar un momento donde a usted le va a ir muy mal. Será apartado, vivirá como un animal, comerá pasto, se mojará como el rocío. Durante 7 años vivirá así, hasta que comprenda que el Dios Altísimo es el único que gobierna los reinos de los hombres. Solo Dios decide quién dirige los reinos. ¡Wow! ¿Quieres más? Daniel 4:32. Te apartarán de los hombres, vivirás con los animales, comerás como el pasto como el ganado y te mojarás, dice, como el rocío. Vivirás durante 7 años hasta que te des cuenta que Dios Altísimo es el único que gobierna los reinos de los hombres. Solo Dios decide quién los gobierna. Ese es Daniel 32. Daniel 35, 4:35, los habitantes de la tierra son insignificantes si se les compara con Él. Hace siempre su voluntad, tanto entre los habitantes del cielo como entre la gente de la tierra. Nadie puede estar en contra de su poder, ni preguntar por qué hace lo que hace. Está hablando de Dios. Daniel 5:21, lo llevaron lejos de la gente y se volvió como un animal, o sea, ya está la profecía cumplida. Vivía entre las bestias salvajes. Este es el rey, comía pasto como el ganado y el rocío mojaba su cuerpo. ¿Y sabes por qué se volvió así? Porque un día salió a su balcón, abrió su ventana, vio todo su reino, su esplendor y dijo, oh, todo lo que he logrado. Y entonces Dios le dijo, sí, para que reconozcas que no has sido tú, sino yo, va a pasar esto. Y entonces dice, hasta que por fin reconoció que solo el Dios Altísimo tiene poder sobre todos los reinos de los hombres, solo Dios decide quién gobierna los países. 5 veces las mismas palabras, Dios es el que decide. Wow, Dios es el que está gobernando, Dios tiene el control.
Así que si ahora te preguntas por qué Festo no mandó a traer a Pablo de Cesarea para Jerusalén para que lo juzgaran ahí a estos príncipes o estos sacerdotes, porque Dios no quiso, así de fácil. Dios no quiso, Dios tiene el control. Si Dios hubiera querido, Dios lo hubiera llevado. Pero Dios le había hecho una promesa a Pablo: vas a ir a Roma, y la iba a cumplir. Hechos 25:5 dijo: algunos de sus líderes pueden venir conmigo a Cesarea y acusarlo si consideran que ha cometido algún delito. Festo se quedó en Jerusalén como 8 o 10 días y luego regresó a Cesarea. Al día siguiente, Festo se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando Pablo se presentó, los judíos que habían venido de Jerusalén lo rodearon, presentaron muchos cargos graves en su contra, pero no los podían probar. ¿Cuáles eran esos cargos? Terminamos con esto. Las acusaciones son las mismas. Ha ofendido a Roma, ha ofendido a Israel y ha ofendido a Dios. Es un criminal del Estado, de la religión y de Dios. Las tres, por supuesto, acusaciones presentadas son mentira. No se pueden comprobar. Lo que aprendemos el día de hoy es que Dios tiene el control. La gente que se dice ser religiosa es peligrosa, porque realmente es gente que no ama a Dios, odia a Dios. Entonces hay que vivir conforme a lo que dice la Escritura y hay que analizarse uno mismo. Porque si tú dices: no, yo no soy así, yo soy buen cristiano y todo, pero si tienes un problema con alguna persona a la que tú odias, a la que tú menosprecias, a la que tú tienes un sentimiento en contra de ella, dices: mira, a mí no me hables de esa persona porque yo con esa situación no vamos a... Estás mal. ¿Usted ha odiado a alguien alguna vez? Es un sentimiento tan fuerte como el amor. O sea, yo he llegado a odiar a alguien en algún momento de mi vida que cuando lo veía el estómago me daba vuelta, así del coraje, ¿no? Pero he entendido que no puedo vivir así. O sea, yo no debo ser hipócrita. No puedo decirles a ustedes: hermanos, Dios los bendiga, que chulada, ¿no? Y odiar a alguien. Tú no puedes venir a la iglesia y levantar tus manos y decir: oh, aleluya. Me acuerdo que hace unos años atrás yo les dije lo mismo a la gente en la iglesia hace unos años atrás, y una persona se ofendió porque le dije: antes de que usted traiga su ofrenda al Señor, asegúrese que no tenga un problema con alguien. Mejor no traiga su ofrenda al Señor. Mejor vaya primero, arregle su situación con esta persona y después viene y ofrende a Dios. Porque si no, no está bien. Se molestó. Pero yo no lo dije porque yo supiera algo de él. Yo lo dije porque eso es lo que dice la Biblia. Entonces vino a mí y me dijo: no, pero ¿cómo es posible? Y le dije: eso es lo que dice. No, pero entonces, ¿qué? ¿No voy a poder ofrendar? Ese es tu problema, maestro. Tómalo como es. ¿Te ofende? Sí. Qué pena. Se fue. Ya no regresó. Pero te voy a decir algo. Es mejor que nos ofendamos aquí, que reconozcamos, digamos: Señor, perdóname, a que lleguemos allá y nos digan: te lo dijeron, te lo advirtieron. ¿Cierto? Si Dios permite y nos da vida, la próxima semana continuamos. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra que enriquece nuestras vidas y que nos hace realmente meditar en cómo es que estamos viviendo. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos con tu palabra, haciendo que tu palabra quede grabada en sus corazones.
Que, Señor, al salir de este lugar podamos recordar, Señor, lo que hemos hablado, que quede plasmado en nuestro corazón, en nuestra mente, que lo meditemos, que lo vivamos. Ayúdanos a seguir adelante, a mostrar a Cristo en todo. Pedimos esto en el nombre de Él y te damos gracias por un día más, por la oportunidad de estar juntos. Te pido que guardes y protejas a mis hermanos en todo tiempo, en Cristo Jesús.